Vamos a arrancar con el tema internacional. Vamos a viajar aquí abajito de nuestro país. Vámonos a Perú. Y es que después de que la semana pasada se realizara este golpe de Estado en Perú, donde finalmente destituyen el Congreso de manera irregular a Pedro Castillo, el gobernador electo democráticamente por las mayorías peruanas, finalmente habría llamado el presidente Pedro Castillo a disolver el Congreso, dado a que sabía venía un golpe fuerte ahí en la Cámara de Legisladores para quitarle el poder, para quitarlo de la presidencia. Finalmente lo aprenden y está preso. La justicia ha decidido rechazar la liberación de Pedro Castillo. Vamos a verlo. En tanto, las protestas continúan en las calles peruanas con llamado de gremios a un paro indefinido de demandar elecciones generales. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración, seguirá detenido en una base policial luego de que un tribunal de apelaciones declaró infundado este martes su pedido por revocar la orden judicial que lo ha privado de su libertad. El juez César San Martín decidió, tras una audiencia virtual, declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado, que pedía su libertad antes de que se cumplan los 7 días de detención preliminar ocurrida el 7 de diciembre. El magistrado señala en el fallo que existe el riesgo alto de fuga, ya que Castillo intentó llegar a la embajada mexicana para pedir asilo, luego de haber sido destituido por el Congreso. Castillo permanecerá detenido en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, la DINOES, al este de Lima hasta el 14 de diciembre, fecha en que se cumple el plazo de detención preliminar. La resolución judicial abre la vía a la Fiscalía para presentar un pedido de prisión preventiva contra el exmandatario de izquierda. El estado de emergencia a escala nacional. En tanto, la vicepresidenta Dina Boluarte llamó a la calma, a la paz, a que podamos vivir como hermanos. Uy, sí, qué cómodo, ¿no? Y anunció que en el Consejo de Estado, con las Fuerzas Armadas, evaluará declarar el estado de emergencia a nivel nacional. El ejército, junto a la policía, a la patrulla en las calles de varias ciudades bajo el estado de emergencia. Las violentas manifestaciones contra Boluarte persisten y hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país. Así se aseveró. Ahí está un mapa de cuáles son las regiones que están siendo bloqueadas. Finalmente, pues prácticamente todo el país, ¿no? En una crisis que pues no parece tener fin, una crisis que probablemente no va a cesar. Vamos a ver, ya al día de hoy reporta CNN que van 7 muertos. Protestas en Perú contra vacancia de Pedro Castillo han dejado ya al menos 7 muertos. En Perú, las autoridades declararon estado de emergencia en estas 7 provincias de la región de Apurímac, donde las protestas han sido cada vez más violentas. Hasta el momento se reportan 7 personas muertas en las manifestaciones contra la destitución del ahora expresidente Pedro Castillo. En medio de esto, también salió esta carta que publica Pedro Castillo el día de ayer en la mañana, no es cierto, hoy en la mañana, a través de su cuenta de Twitter. Basta ya. Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos. Claman justicia. A ver, dice: hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Atentamente, Pedro Castillo, presidente de Perú. Ahí está, vamos a ver la carta más a detalle. Está lo que redactó en el tweet. Pues ahí está su carta de puño y letra, ahí en una hoja de papel, firmada por Pedro Castillo, presidente constitucional de Perú. Pues así están las cosas por allá.
Y es que la realidad es que han incrementado las tensiones, incluso pues se tiene previsto que continúen los toques de queda, pues en lo que queda, ahora sí que valga la redundancia, en lo que queda de tiempo. Finalmente también, pues no solamente es el poder ejecutivo, en el caso de Pedro Castillo, el que está sufriendo una sacudida, sino también el poder judicial. Vamos a verlo. El Poder Judicial denuncia una intimidación por parte de la Fiscalía General, igual que en los tiempos de Calderón en México. Aquí aseguran, las cosas no van a salir bien. Los golpistas que encarcelaron al presidente elegido por el pueblo. Vamos a ver lo que dice el Poder Judicial de Perú. Ciudadanos y ciudadanas, la Sala Plena de la Corte Suprema, órgano máximo de deliberación, ha emitido un pronunciamiento con relación a los últimos acontecimientos que suceden en nuestro país. Ante la inminente visita de la OEA, hacemos presente nuestra posición institucional de independencia judicial y rechazamos cualquier acto de intimidación, presión que se viene realizando por parte de un funcionario del Ministerio Público. En pocos días, un grupo de jueces de la Corte Suprema va a pasar por un proceso de ratificación y esperamos y confiamos en que éste responda a los cánones de justicia y equidad ajenos a cualquier otro interés que no sea el del Poder Judicial. Ratificamos nuestro compromiso de lucha contra la corrupción y un trabajo independiente e imparcial. A esta parte de lo que dicen el Poder Judicial de Perú. Y es que hay que decir algo. La realidad es que pues un golpe de Estado que se lleva de la mano prácticamente de los poderes, se lo lleva también de la mano del ejército, que es un ente indispensable para realizar un golpe de Estado. Y es que circulaban algunos videos que ahorita no los encuentro, en el que estaba, creo que los borraron, en el que se veía como desde el día cero del mandato de Pedro Castillo ya había, digamos, encontronazos con el ejército peruano. Y es que aquí la gran batalla va a ser, pues tal cual, el obligar a los presidentes de los demás países a que reconozcan a Pedro Castillo. El presidente López Obrador se ha mantenido al margen de esta situación allá en Perú. Gustavo Petro, ahorita les voy a poner lo que puso, Gustavo Petro fue un poco más fuerte, fue un poco más frontal en cuanto pues a prácticamente el desconocimiento de la presidenta, dado que pues la mayoría de los países, sobre todo México, Colombia y algunos países también más de Centroamérica, pues reconocen a Pedro Castillo como un presidente electo de manera democrática. Y creo que ir en contra de un presidente electo de manera democrática es ir en contra de la democracia en un país. Estar del lado de un gobierno golpista como el que está instaurando Boluarte, pues es prácticamente darle la espalda a la democracia, es darle la espalda a un pueblo que sigue protestando, que sigue llorando, porque tanto le costó tener un presidente que defendiera los intereses de los pobres y de las mayorías, para que con un golpe de Estado, por un grupo, por una cúpula de grandes poderes económicos y políticos en Perú, estén echando abajo pues la guerra y la lucha de tantos años. Es por eso que es difícil el que las protestas en Perú vayan a cesar, por lo menos no se ve que vaya a pasar en los próximos meses. Creo que Boluarte va a tener que dejar el cargo porque pues la realidad es que no la quiere nadie, no la quieren los ciudadanos. La élite política tampoco es como que esté muy fan de Boluarte, es más bien un poco un daño colateral, un mal necesario, y de ser Boluarte a ser Pedro Castillo para las élites, pues prefieren a alguien más voluble como lo es Boluarte, pero finalmente no va a durar mucho en este cargo. Ya veremos qué es lo que pasa, sobre todo con los demás presidentes, si le dan o no el respaldo a Boluarte.